Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Martín, tengo 44 años y llevo más de 20 recorriendo las carreteras como trailero. La mayoría de mis rutas son en el norte, aunque me ha tocado de todo. Desde cargar aguacates en Michoacán hasta llevar refrigeradores hasta Tijuana. Y créeme, uno se acostumbra a ver cosas raras, animales cruzando donde no deben, coches volcados, hasta personas dormidas en medio de la nada. Pero lo que me pasó esa noche no fue algo que se me haya pasado todavía. Hoy cada vez que paso por ese mismo tramo se me aprieta el pecho. Eran casi las 2 de la mañana, y venía bajando de Saltillo rumbo a Monterrey por la Libre. Llevaba un cargamento de medicamentos y tenía que llegar a una bodega cerca de San Nicolás antes del amanecer. Así que no me podía dormir. Ya había tomado café en Ramos Arizpe y me sentía bien, pero el cuerpo siempre te traiciona, sobre todo cuando manejas solo, sin radio ni copiloto, solo la vibración del motor y tus pensamientos. A la altura de un tramo solitario entre cerros bajos, vi a lo lejos 2 luces pequeñas parpadeando. Pensé que era una moto o algún auto con problemas. Bajé un poco la velocidad por si necesitaban ayuda, aunque no es muy recomendable pararse a esas horas, pero cuando me acerqué más, vi que era un coche compacto, azul claro, orillado a la derecha con la cajuela abierta y un tipo de pie con las manos en la cabeza, como frustrado o desesperado. No parecía armado ni agresivo, más bien alguien en apuros. Me orillé unos metros adelante y bajé con la linterna del celular encendida. Le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que sí, que el coche se le apagó de golpe y que no tenía señal para pedir auxilio. Parecía joven, tal vez unos 30, camisa blanca arrugada y barba crecida. Me dio la impresión de que llevaba rato ahí. Le ofrecí mi celular, pero tampoco había señal, así que le dije que si quería, podía llevarlo hasta el próximo retén, que está como a 20 minutos más adelante. Me agradeció, cerró la cajuela del coche y se subió al asiento del copiloto. Al principio no hablamos mucho, solo me dijo que iba rumbo a Linares a ver a su mamá enferma y que el coche ya le venía fallando desde antes. Pero lo que más me llamó la atención fue que no traía mochila, ni cartera a la vista, ni celular, nada. Eso me pareció raro, pero a veces uno no pregunta tanto. Cada quien carga sus historias. El ambiente en la cabina se sentía denso. No sé cómo explicarlo. El tipo era amable, pero había algo en su forma de hablar, como si estuviera distraído o pensando en otra cosa. Le pregunté qué hacía antes de que se le apagara el coche, y solo dijo que venía escuchando música. Luego se quedó callado varios minutos. Me pareció incómodo, pero no quise insistir. Unos kilómetros más adelante pasamos por una curva cerrada, y justo al salir de ella, vi en el retrovisor que venía un coche a toda velocidad detrás de nosotros. Me pareció raro porque el camino venía vacío desde hace rato. El coche se acercó demasiado, tanto que me deslumbró con las luces altas. Luego se puso a un lado intentando rebasar, pero no había espacio suficiente. Le toqué el claxon y bajó un poco la velocidad. Luego se mantuvo atrás a una distancia molesta, pero sin volver a intentar pasar. Le pregunté al tipo si reconocía ese coche. Me miró confundido y me dijo que no, que él venía solo. Entonces saqué el celular para tomar una foto de la placa. Aunque estaba difícil por el movimiento, en eso el coche se desvió a la terracería y desapareció entre los arbustos como si supiera a dónde iba. No tenía sentido. No había caminos ahí. Después de eso, el tipo me pidió que lo dejara en una gasolinera, en el cruce con la 85, que ahí tenía familiares que podían recogerlo. Accedí sin problema. Eran como las 3:30 cuando llegamos. Se bajó sin decir mucho, me dio la mano, me dijo gracias, y se fue caminando hacia el baño. Yo aproveché para estirarme y comprar un café. Cuando salí, no lo vi por ningún lado, ni dentro ni fuera de la tienda. Pregunté al empleado si había visto al tipo de camisa blanca, y me dijo que no había entrado nadie. Pensé que tal vez se fue caminando hacia la carretera, pero al revisar bien vi que no había más salida que la entrada principal. Me quedé varios minutos en el camión esperando, pero no volvió.
Revisé la cámara del tablero que graba mientras manejo, y al adelantar el video noté algo que me dejó helado. Durante todo el trayecto, el asiento del copiloto aparecía vacío, como si nadie hubiera estado ahí, ni un solo rastro de su presencia. Pensé que tal vez algo falló en la cámara, que no grabó bien, pero el audio sí se escuchaba. Se oía mi voz hablando con alguien, respondiendo preguntas, haciendo comentarios, pero no se escuchaba la voz de él, como si yo hubiera estado hablando solo todo el tiempo. Me sentí extraño. Revisé todo el camión por si había dejado algo, pero no había ni una huella, ni un papel, nada. Llamé a un amigo que también es trailero y le conté lo que pasó. Me dijo que no era el primero en mencionar algo así, que en esa zona varios han contado historias de personas que piden ride y luego desaparecen, pero que nadie tiene pruebas claras, que todos terminan dudando de lo que vieron. Me dijo que lo mejor era no hablar mucho del tema y seguir la ruta como si nada, que esas cosas mejor dejarlas pasar. Seguí mi camino a Monterrey, entregué la carga y volví a casa sin más incidentes, pero desde entonces, cada vez que paso por ese tramo bajo la velocidad, miro por los espejos más de lo normal y mantengo cerrada la puerta del copiloto, no porque crea en fantasmas, sino porque no quiero volver a encontrarme con alguien que no debería estar ahí. Alguien que deja preguntas sin respuesta y un silencio demasiado largo como para ser olvidado. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Gerardo y llevo más de 20 años manejando tráiler. Empecé joven con apenas 21, cuando un primo me metió como ayudante en una empresa chica de transportes. Al principio era solo para ganar algo de dinero, pero me fui quedando, y ahora no me veo haciendo otra cosa. Conozco las rutas de norte a sur, de este a oeste, y aunque muchas veces los paisajes son parecidos, hay noches que se quedan contigo, y no porque haya pasado algo grave, sino por la forma en que se sienten, por lo que uno piensa mientras maneja solo con las luces largas y el sonido del motor como única compañía. Hace unos meses me tocó hacer un viaje de urgencia desde Toluca hasta Mérida. Traía una carga de maquinaria médica que necesitaban con prisa en una clínica nueva. Me pagaban bien por llegar antes del mediodía del día siguiente, así que no lo dudé. Salí como a las 6 de la tarde. Pasé por la caseta sin problemas. Paré solo lo justo para echar diésel y comprar algo para el camino. Un par de burritos, una coca y papas. Clásico. A la altura de Córdoba ya era de noche cerrada. La autopista estaba tranquila. Pocos camiones, algún coche que pasaba rápido y se perdía en la oscuridad. Yo iba bien, con música de fondo, sin sueño, hasta que justo antes de llegar a una zona de curvas, vi a lo lejos una fila de luces rojas. Pensé que era tráfico, algo raro a esa hora, pero posible. Cuando me acerqué, vi que era un tráiler detenido con las intermitentes. Me orillé por si necesitaba ayuda. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno. Bajé y me acerqué. El camión tenía el cofre abierto y el conductor estaba parado junto a la puerta. Hablaba por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido y se me acercó. Era joven, unos 25 y se notaba nervioso. Me dijo que algo del sistema eléctrico había fallado, que el motor se había apagado de golpe. Le pregunté si necesitaba llamar a alguien o si tenía herramientas. Dijo que no, que ya venía una grúa, pero que le daba miedo quedarse solo ahí, porque días antes a un compañero le habían robado justo en ese tramo. Le ofrecí quedarse conmigo en lo que llegaba su ayuda, no me costaba nada. Y la verdad me cayó bien. Se subió a la cabina y seguimos platicando. Me contó que llevaba poco tiempo en esto, que su papá también era trailero, y que había crecido entre motores. Era de esos tipos que hablan con emoción de lo que hacen, con ganas de aprender. Y eso se nota. Cuando llevábamos como 20 minutos ahí, vi que otro tráiler venía por el carril de en medio. No frenó, no bajó la velocidad, simplemente pasó a nuestro lado como si nada. Eso me hizo sentir raro, no por el ruido, sino por la forma en que nos ignoró. Como si fuéramos invisibles, el chavo lo notó también. Se quedó mirando por el retrovisor, como si esperara que el otro frenara más adelante, pero nada. El camino seguía igual de vacío. De pronto sonó su celular. Era la grúa, según lo que escuché.
Aún tardaría como 40 minutos. Me preguntó si podía seguir esperando con él. Le dije que sí, que no había problema, pero en el fondo ya sentía algo raro, no miedo, solo esa incomodidad que llega cuando algo no encaja. Minutos después vimos otro tráiler. Esta vez venía más lento. Frenó justo al pasar y se detuvo unos metros más adelante. Bajó un señor grande, canoso, con chaleco naranja. Se acercó y preguntó qué pasaba. Le explicamos la situación, y él nos dijo que conocía ese punto, que ya habían pasado cosas ahí, desde robos hasta tráileres que desaparecían por horas sin explicación. Pensé que exageraba, pero el chavo se puso pálido. El señor dijo que era mejor movernos, aunque fuera unos metros más adelante, que ahí no era buen lugar para quedarse. Le pregunté si podía remolcarlo con una cuerda de emergencia. Accedió. Sacamos los ganchos y comenzamos a preparar todo. En ese momento notamos algo. El motor del camión del chavo ya no estaba caliente, como si llevara apagado horas. Eso nos desconcertó porque apenas lo había apagado cuando llegué. No le dimos más vueltas y lo jalamos hasta una zona con algo de luz, cerca de una gasolinera vieja. Ahí esperamos la grúa que llegó después de casi una hora. El operador no quiso subir el camión. Dijo que ya lo había remolcado antes. Esa misma semana desde otro punto de la misma carretera. Revisamos los números de serie, la matrícula, todo coincidía, pero el chavo juraba que era la primera vez que manejaba ese camión. Nadie entendía nada. Lo único claro era que algo no cuadraba. Yo decidí seguir mi camino. Ya era tarde y aún me faltaban horas para llegar. El chavo me dio las gracias 1000 veces y me pidió que le avisara si pasaba algo raro en el camino. Le dejé mi número y le deseé suerte. Seguí manejando sin quitarme esa historia de la cabeza, pensando si el chavo decía la verdad o si era una broma o algo peor. Llegué a Mérida al amanecer, entregué la carga y dormí todo el día en un hotel. Días después me llamó el chavo. Me dijo que el camión fue remolcado a la base y que al llegar el mecánico encontró algo extraño en la computadora del motor, un registro de recorrido duplicado, como si el mismo camión hubiera hecho 2 viajes al mismo tiempo en rutas distintas. No se explicaban cómo ni por qué. Desde entonces me fijo más cuando veo un camión detenido, no porque desconfíe, sino porque hay cosas que uno no entiende, y en la carretera, más vale no buscarle sentido a todo. Vamos con la tercera historia. Soy Julio, tengo 42 años, y llevo más de la mitad de mi vida manejando tráiler. Trabajo para una empresa que mueve carga pesada entre el norte y el centro del país. Casi siempre me toca la ruta entre Monterrey y Querétaro. Ya me conozco cada curva, cada subida, cada parada, pero esa vez, en esa noche en particular, no reconocí, aunque se suponía que iba por el mismo camino de siempre. Salí de la base como a las 8 de la noche. La idea era avanzar un buen tramo antes de que diera la medianoche, porque después el cuerpo ya no responde igual. Además, tenía una entrega temprano en San Luis Potosí, así que decidí meterle buen ritmo desde el inicio. Pasé por los puntos conocidos, la caseta, el tramo con curvas antes de Saltillo, todo sin novedad. Después de la medianoche, paré en una gasolinera de esas pequeñas. Me bajé a estirar un poco, compré un café, saludé al despachador y me subí de nuevo, todo tranquilo. La carretera estaba vacía, solo se veían las luces lejanas de otros camiones, y de vez en cuando algún coche pequeño que venía de frente, nada fuera de lo normal. Fue como a la 1:30 cuando empezó lo raro. Iba en un tramo recto, sin curvas, con buena visibilidad, pero noté que las señales ya no me sonaban familiares. No reconocía los nombres de los pueblos ni las salidas. Pensé que me había desviado, así que reduje la velocidad para buscar alguna entrada o rampa donde detenerme y revisar el GPS. Pero el GPS no respondía. La pantalla estaba congelada en un punto donde ya había pasado. Reinicié el sistema, esperé, pero seguía igual. Tomé el celular, y tampoco tenía señal ni un solo punto. Eso me inquietó un poco, pero no me detuve. Preferí seguir hasta encontrar una estación, o algo con luz. El problema es que no aparecía nada. Kilómetros después, vi una curva larga. Bajé la velocidad,
y justo al girar noté una luz al fondo. Parecía un pequeño restaurante de carretera de esos que abren toda la noche. Decidí parar ahí, aunque fuera solo para pedir indicaciones. Al entrar al estacionamiento, me di cuenta de que había un tráiler ya aparcado, sin luces, sin gente alrededor, pero eso tampoco me pareció raro. Muchos compañeros se detienen a dormir. Entré al restaurante y había una señora mayor en la barra. Me saludó con un gesto. Le pregunté si esa carretera llegaba a San Luis. Ella solo me dijo que sí, que siguiera derecho, que no había pierde. Le pedí un café y me senté un rato. Saqué el celular de nuevo, y todavía sin señal. Eso sí me pareció raro, ni siquiera una rayita. Terminé el café. Pagué y volví al tráiler. Mientras lo encendía, noté que el otro tráiler seguía ahí, pero ahora tenía las luces interiores encendidas como si alguien hubiera entrado. Eso me puso nervioso porque minutos antes estaba completamente apagado. Decidí no acercarme. Arranqué y seguí mi camino. Ahí fue cuando lo empecé a notar. Había algo raro con la distancia. El GPS seguía sin funcionar, pero el reloj marcaba que llevaba casi 4 horas manejando desde la última parada conocida, y aún no encontraba ningún cruce hacia San Luis. Ni siquiera una estación, nada. Solo rectas largas, con la misma vegetación, las mismas señales, como si no avanzara realmente. Me empezó a entrar una especie de ansiedad, esa sensación de que algo no encaja. Revisé el tablero. Todo bien, el tanque a medio llenar, temperatura normal, pero el ambiente dentro de la cabina se sentía pesado, como si el aire no fluyera. Bajé un poco la ventanilla y escuché el motor más fuerte de lo habitual. Más forzado fue entonces cuando me rebasó un coche gris, un sedán viejo sin placas. Iba despacio. Lo vi pasar por el retrovisor y luego se metió delante de mí. Pensé que se iba a ir, pero no. Redujo aún más la velocidad, obligándome a bajar la marcha. Eso me molestó. Le hice luces y ni así se quitó. Parecía que quería que lo siguiera lento. Tomé una decisión rápida, salirme por una rampa de emergencia que vi al fondo, y fue lo mejor que pude hacer, porque apenas doblé por ese desvío, el coche aceleró y desapareció. Ni luces traseras, ni ruido del motor, nada, como si se hubiera esfumado. Eso me dejó helado. Me detuve al borde del camino, apagué el motor y traté de calmarme. Después de varios minutos, revisé el GPS. Por fin tenía señal. Me marcaba a más de 30 kilómetros de la ruta correcta, en una vía secundaria, que no estaba registrada en la última actualización del sistema. No supe cómo llegué ahí, ni en qué momento me desvié. Lo único que recuerdo es que seguía las señales normales de siempre, sin desvíos grandes. Volví al camino principal con cuidado. Llegué a San Luis, casi al amanecer, sin más incidentes. Entregué la carga y me fui al hotel a dormir unas horas. Esa misma tarde, revisé el recorrido completo desde el sistema satelital de la empresa y apareció un tramo de más de 70 kilómetros en línea recta, sin datos, sin velocidad registrada, como si hubiera flotado durante 1 hora y media. No le conté a nadie, solo a un colega de confianza. Me dijo que hay rutas que se cierran por la madrugada, caminos que no están siempre ahí, como si el mismo asfalto cambiara. Yo no creo en cosas raras, pero desde entonces, antes de tomar el volante de noche, reviso doble cada punto del trayecto, actualizo el GPS, cargo 2 celulares y evito a toda costa desviarme, si no estoy 100% seguro, porque en la carretera, uno va solo, y a veces lo que parece normal no lo es. Historia 4. Buenas noches. Soy trailero desde los 25 y he cruzado casi todo México en carretera, pero nunca había sentido un susto como el que viví aquella noche en la salida de Durango rumbo a Zacatecas. Todo empezó con un mensaje de voz que me llegó. Cuando ya llevaba más de 4 horas manejando sin parar, había salido de Gómez Palacio poco antes del anochecer. Iba con un cargamento de estructuras metálicas que tenía que entregar temprano en Guadalupe. La ruta la conozco bien, y aunque hay tramos solitarios, nunca me ha dado miedo manejar de noche. Llevo lo necesario: comida, agua, herramientas y buena música. Además, mi tráiler está en buenas condiciones,
sin ruidos raros, ni luces encendidas en el tablero. Pasando el kilómetro 80 metros o menos, el celular vibró con un mensaje de voz por WhatsApp. Lo raro fue que no decía el nombre de ningún contacto ni el número, solo mensaje de voz. Lo escuché por curiosidad. Era un audio de unos 4 segundos en el que solo se oía un susurro bajito que decía algo como, «Ya viene». Pensé que era alguna broma o un error. Lo borré y seguí manejando. Pero unos 10 minutos después me llegó otro mensaje igual. Esta vez era una voz de hombre un poco ronca que decía, «No te detengas». No pude identificar de quién era. No había número. Nada. Me detuve en una gasolinera cerrada para revisar el celular bien, pero no tenía señal internet, como si estuviera desconectado del todo. Ahí empecé a sentir una incomodidad en el pecho, como si algo no estuviera bien. No es fácil de explicar, pero cuando manejas tanto tiempo, aprendes a notar cuando el ambiente cambia. El aire se sentía denso, como si algo estuviera cargado. Decidí continuar y no detenerme más. Unos 20 kilómetros adelante, ya pasaban de las 2 de la mañana. Vi a lo lejos un coche parado en la orilla con las intermitentes encendidas. Me reduje para pasar despacio por si alguien necesitaba ayuda. Cuando estuve a la par, vi a un tipo parado al lado con un chaleco fosforescente y una lámpara en la mano. Me hizo señas para que me orillara. Lo pensé un segundo, pero me acordé del mensaje. No te detengas. Seguí derecho sin bajar la velocidad. Por el espejo vi que el tipo se quedó quieto, sin moverse ni hacer más señas. Su coche parecía viejo, pero bien estacionado. Sin señales de accidente, avancé unos minutos más con el corazón acelerado, y de nuevo vibró el celular, esta vez sin notificación ni sonido. Solo se encendió la pantalla y apareció un mensaje de texto que decía, «Bien hecho». No tenía nombre ni número, nada, como si viniera de una aplicación fantasma o algo así. Me empecé a poner nervioso. Ya no tenía sueño, ni hambre, ni ganas de parar. Solo quería llegar. Pero el camino se empezó a poner más oscuro, sin señalización, como si me hubiera salido de la ruta sin querer. Miré el GPS y marcaba bien. Todo indicaba que iba por la carretera principal, pero el paisaje no me era familiar. Me di cuenta que llevaba rato sin cruzarme con ningún otro coche, ningún tráiler, ni luces adelante ni atrás, solo el sonido del motor y el viento. De pronto vi una desviación a la derecha con un cartel que decía ruta alterna, obras en el camino. No lo recordaba de otros viajes y el GPS tampoco lo marcaba. No tomé la desviación, seguí por donde iba, pero entonces el tablero del tráiler se apagó por un segundo. Todas las luces, como si el sistema se reiniciara, y volvió a encenderse solo, normal, sin errores, sin alertas. Nunca me había pasado algo así. Volví a revisar el celular. Ahora sí tenía señal, pero no había registro de los mensajes ni de los audios. Nada en el historial de WhatsApp, ni en la bandeja de entrada, como si nunca hubieran estado ahí. Me entró una ansiedad tremenda, me sudaban las manos, y empecé a sentir que algo o alguien me estaba siguiendo. Apreté el acelerador un poco más. No quería mirar por los espejos, pero lo hice, y lo que vi me dejó helado. Detrás de mí, a unos 30 metros, venía un coche negro sin luces encendidas. Apenas se distinguía por la silueta en la oscuridad, y cada vez que miraba estaba un poco más cerca. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Si frenaba, podría alcanzarme. Si aceleraba más, podía perder el control en una curva. Así que mantuve velocidad constante y apagué las luces traseras del tráiler para que no me vieran bien. El coche se mantuvo a esa distancia por varios minutos. Luego, en una recta, encendió las luces. De repente era un sedán negro sin placas visibles, con los faros muy potentes, tanto que me encandilaban por los espejos. Decidí salirme a una estación de pesaje que estaba a un lado. Aunque estuviera cerrada, al menos tendría luz y cámaras. Entré rápido. Me estacioné en reversa, de forma que pudiera ver la carretera, pero el coche nunca pasó. Desapareció por completo, como si se hubiera esfumado en ese tramo. Me bajé con el corazón latiendo a 1000. Revisé todo el tráiler. Di la vuelta completa. No había nadie. Me quedé ahí como 10 minutos respirando, viendo si el coche aparecía. Pero nada.
Volví a subir. Me senté y puse el seguro. Tomé el celular para avisar a mi esposa que iba bien, aunque no sabía cómo explicarle lo que estaba viviendo. Cuando llegué a Guadalupe, todavía era de noche, pero decidí quedarme despierto hasta el amanecer en la terminal de carga con otros choferes. Ya no quería estar solo. Les conté algo de lo que me pasó, y uno de ellos me dijo que por esa ruta ya habían escuchado historias raras de conductores que recibían mensajes o que eran seguidos por coches que luego nadie encontraba. No sé si fue algo preparado, alguien que me quiso asustar o algo más, pero desde ese viaje, cada vez que recibo un mensaje raro o veo un coche apagado en la orilla, no me detengo, aprieto los dientes y sigo derecho, porque aprendí que en la carretera a veces lo más seguro es no confiar en nadie. Historia 5. Me llamo Ignacio, pero en carretera todos me dicen Nacho. Tengo 46 años y más de 20 manejando tráiler. He pasado por todo tipo de rutas, desde las más tranquilas hasta las más pesadas del norte, pero hay un tramo entre Querétaro y San Luis Potosí que desde hace un tiempo evito, no por peligro de asaltos ni nada de eso, sino porque ahí me pasó algo que todavía hoy no termino de digerir. Era jueves por la noche y venía de regreso de un viaje largo que empezó en Veracruz. Mi carga iba ligera y pensaba parar a dormir en una gasolinera cerca de San Felipe, pero por cosas del destino seguí manejando. Me sentía bien, despejado, con música de fondo y un termo de café medio lleno. Eran como las 10:15 cuando tomé ese tramo solitario, uno de esos que tienen poco alumbrado, casi nada de coches y muchas rectas largas con cerros a los lados. Iba tranquilo, a velocidad constante, cuando vi una luz intensa a lo lejos. No era una patrulla ni un coche común. Era como una lámpara de esas que se usan en obras, fija, potente, apuntando al carril contrario. Al principio pensé que estaban haciendo reparaciones, así que reduje la velocidad y me preparé para frenar si era necesario. Pero conforme me acercaba, la luz se apagó de golpe y todo quedó completamente oscuro, tan oscuro que sentí un vacío en el estómago, como cuando pierdes de vista la carretera por un segundo. Seguí avanzando más despacio, esperando ver señales, conos, algo, pero nada, solo la línea blanca iluminada por mis faros. Y en eso, justo al borde derecho, vi una figura parada, una persona, parecía un joven con una mochila, completamente quieto. Lo curioso fue que no hizo señal de nada, ni pidió ayuda, ni se movió. Solo estaba ahí parado como si me esperara. Le pasé por al lado a velocidad baja y lo vi por el retrovisor. Seguía en el mismo lugar, inmóvil, como una estatua. Unos 10 kilómetros más adelante, lo vi de nuevo, esta vez en el lado izquierdo de la carretera, parado junto a un letrero caído, misma mochila, misma postura. Ahí fue cuando me tensé por completo. No había forma de que hubiera llegado tan rápido a pie hasta ahí, a menos que lo hubieran levantado en otro vehículo. Pero yo no vi pasar nada, ni luces, ni sombras, ni motores. Seguí manejando, ya con las manos sudadas en el volante y los ojos fijos en los espejos. Sentía que algo no estaba bien, que alguien estaba jugando conmigo. Traté de razonar, de buscar explicaciones lógicas, pero todo se volvía más raro cuando volví a ver la figura una tercera vez. Esta vez, justo al lado de una pequeña desviación de terracería. Lo reconocí por la forma en que cargaba la mochila torcida sobre un solo hombro. Fue entonces cuando tomé una decisión que, ahora sé, fue un error. Frené y di reversa. Solo quería ver si estaba bien, si necesitaba ayuda. Tal vez era alguien con problemas. Eso pensé. Me detuve al lado, bajé el vidrio y le dije que si necesitaba un aventón, pero no me respondió. Solo me miró de reojo y luego caminó hacia la parte trasera de mi tráiler. Lo perdí de vista por completo. Bajé con la linterna en la mano y di la vuelta, pero no había nadie, ni huellas, ni sombra, ni ruido. Me quedé unos segundos parado esperando que saliera de algún lado, pero el silencio era absoluto. Volví a subir y cerré todo. Arranqué de nuevo, esta vez con una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando desde adentro. Bajé un poco la música y escuché algo detrás, como un leve golpeteo, no muy fuerte, como si algo estuviera suelto en el área del camarote.
Volteé rápido, pero todo estaba en su lugar. Lo ignoré y seguí. El golpeteo paró, pero la incomodidad se quedó. Al llegar a la siguiente caseta, bajé el vidrio, pagué como siempre, y el trabajador me dijo algo que me congeló. ¿Y su copiloto? Pensé que venían dos. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que justo antes de que yo me acercara a pagar, vio a alguien bajar del tráiler y caminar hacia atrás. Le dije que venía solo, que no traía a nadie. Me miró con cara de duda y me dijo que quizás fue el de la camioneta anterior. Pero no había camioneta anterior. Yo había sido el único en la carretera por kilómetros. Dormí en la gasolinera de siempre, pero no pude pegar un ojo. Esa noche sentí ruidos tenues, como pasos sobre la lámina, como si alguien caminara sobre el techo del tráiler. Salí varias veces con la linterna. Revisé todo, hasta los ejes. Nada, solo polvo y la sensación constante de no estar solo. Lo más extraño fue al día siguiente. Cuando fui a la parte trasera para checar la puerta de la caja, encontré una marca en el polvo, como una mano, justo en el centro de la puerta, a la altura de alguien de estatura media. Era una mano bien formada, dedos largos, pero sin huellas, solo el contorno limpio sobre el polvo, como si alguien hubiera puesto la mano ahí toda la noche sin moverla. No conté esto a muchos, solo a 2 colegas cercanos. Uno de ellos me dijo que esa ruta, justo ese tramo, ha tenido reportes de apariciones. Gente que se sube sola a los vehículos, sombras que se ven en los espejos, y hasta voces en el camarote. Yo no creía en eso, todavía no creo del todo, pero lo que viví fue tan claro, tan real, que ya no me atrevo a pasar por ahí si puedo evitarlo. Ahora, llevo una linterna más potente, cierro todo antes de arrancar, y cuando hago esa ruta, si no me queda de otra, paso solo de día. No es por miedo, es por precaución. Porque en carretera hay cosas que no se explican fácil, y a veces lo que no ves es justo lo que más peligro tiene. Continuamos. Me llamo Javier Ríos, y soy trailero mexicano, siempre de noche para evitar el tráfico, pero lo que me pasó una vez en la ruta entre Durango y Mazatlán es algo que todavía no puedo explicar, y que me dejó marcado para siempre. Salí después de la medianoche con el tráiler cargado y la radio encendida. El clima estaba frío, y una neblina ligera cubría el camino. Todo parecía normal hasta que unos kilómetros antes de llegar a un pequeño pueblo, empecé a notar algo raro. Las luces delanteras comenzaron a fallar, parpadeando de forma intermitente, y la radio soltó estática. En ese momento vi una figura a un lado de la carretera. Era un hombre vestido con ropa vieja que parecía estar parado sin moverse mirando hacia mí. Al principio pensé que era un campesino o un viajero perdido. Pero conforme me acercaba, noté que no tenía rostro. Solo una masa oscura donde debería estar su cara. El cuerpo parecía desfigurado, como si estuviera quemado o deteriorado por algo. Sentí un frío intenso que me hizo estremecer, y pisé el acelerador para pasar rápido de largo, pero justo cuando estaba por rebasarlo, la figura levantó la mano en señal de que me detuviera. Mi instinto me gritaba que siguiera, pero algo en esa mano, en esa silueta, me paralizó. Por un momento pensé que el tráiler se iba a detener solo, como si una fuerza invisible estuviera tomando el control. Cerré los ojos y respiré profundo. Cuando los abrí, la figura ya no estaba, solo quedaba la carretera vacía, con la neblina que empezaba a espesarse. Seguí conduciendo, pero sentía que alguien o algo me observaba desde las sombras del bosque, a un lado del camino. No me atreví a mirar hacia allá. Llegué a un área de descanso unas horas después, pero la sensación de ser vigilado no se me fue. La sensación de ser observado no me abandonó ni un segundo. En el área de descanso, me bajé del tráiler para estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Intenté quitarme esa imagen del hombre sin rostro, pero estaba clavada en mi mente como una sombra que no se va. Mientras caminaba hacia la máquina expendedora, escuché un susurro apenas audible que parecía salir del bosque cercano. Me quedé quieto intentando distinguir palabras, pero solo era un murmullo constante, como un coro de voces apagadas. Volví rápido a la cabina y cerré la puerta con llave. Encendí la radio y puse música para cubrir esos sonidos.
Pensé que podría ser el cansancio o la imaginación, pero el frío que sentía no me dejaba engañarme. Cuando decidí seguir el viaje, salí de la zona de descanso con el corazón acelerado. La neblina se había espesado, y las luces del tráiler apenas lograban penetrarla. A lo lejos vi unas luces intermitentes que me hicieron pensar que había otro vehículo detenido. Me acerqué lentamente, y al llegar vi algo que no esperaba. No era un vehículo, sino una pequeña figura encorvada, vestida con ropa vieja y sucia, que parecía llamar mi atención. Cuando la luz la iluminó por completo, vi que no tenía rostro, igual que el hombre que había visto antes. En ese momento sentí que el tráiler se detenía poco a poco, sin que yo tocara el freno. Intenté acelerar, pero era como si una fuerza invisible sujetara el volante impidiéndome avanzar. La figura se acercó lentamente, y aunque no tenía ojos, sentí que me miraba directamente. El frío aumentó tanto que parecía que el hielo me envolvía la piel. De repente escuché un grito distante, como un eco que venía de lo profundo del bosque. Fue entonces cuando logré sacudir la presencia y pisar a fondo el acelerador, dejando atrás la neblina y ese lugar maldito. Desde ese día evito ese tramo a toda costa. Cada vez que paso cerca, siento que esa figura me sigue con la mirada, esperando que me detenga y baje del camión. No sé qué quiere o por qué aparece, pero sé que no es algo de este mundo. He aprendido que en la carretera algunas presencias no son para ser confrontadas, solo para ser evitadas, y que a veces lo que parece un simple tramo vacío puede ser la entrada a algo que nadie quiere enfrentar. Continuamos. Me llamo Héctor Vargas y llevo casi toda mi vida en la carretera. Te voy a contar lo que vivía aquella madrugada en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Era un viaje rutinario llevando una carga de maquinaria industrial. Salí de Monterrey a eso de las 8 de la noche y calculaba llegar a Nuevo Laredo antes del amanecer. El clima estaba fresco, el cielo despejado y la carretera casi vacía. Solo de vez en cuando veía las luces de otro tráiler a lo lejos. En un tramo sin alumbrado, noté a lo lejos unas luces intermitentes al costado de la carretera. Pensé que sería otro camionero con problemas mecánicos, así que reduje la velocidad para acercarme. Al llegar, vi un viejo tráiler oxidado con la pintura despintada y las llantas cubiertas de polvo como si llevara años abandonado. Lo extraño fue que las luces seguían parpadeando, pero no había nadie a la vista. Me estacioné detrás y bajé para ver si podía ayudar. Grité un par de veces. ¿Todo bien? Nada. Solo escuchaba el ruido del viento y de fondo el zumbido de las luces. Caminé hacia la cabina y la puerta del lado del conductor estaba entreabierta. Subí el pie al estribo y me asomé. El interior estaba vacío, pero olía a humedad y a algo más. Un olor metálico fuerte. En el asiento del copiloto había una libreta negra empapada, como si hubiera estado bajo la lluvia. La abrí y vi páginas llenas de anotaciones, nombres, fechas y coordenadas. Algunas páginas estaban manchadas de algo oscuro y a seco. Entre esas notas había frases que me pusieron la piel de gallina. No se detienen, no hablan, vuelven a aparecer. Escuché un golpe seco detrás de mí y me giré de inmediato. No había nadie. Bajé de la cabina con la libreta aún en la mano, y al mirar hacia mi tráiler vi que la puerta del lado del copiloto estaba abierta. Estoy seguro de que la había cerrado. Subí rápido, dejé la libreta en el asiento y arranqué sin mirar atrás. No hice ni 1 kilómetro cuando vi a través del retrovisor que el tráiler oxidado ya no estaba. No es que se hubiera quedado sin luces, es que no estaba. Solo quedaba la oscuridad y el asfalto. Mi corazón iba a 1000. Me obligué a seguir, pero en cada curva me parecía ver las luces intermitentes a lo lejos, como si me estuvieran siguiendo. No quise detenerme hasta llegar a un pequeño paradero iluminado, donde había otros camioneros tomando café. Al estacionarme, uno de ellos me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había visto, y solo negó con la cabeza. Me dijo, ese tráiler yo también lo vi hace unos meses, pero no estaba vacío. El hombre que me lo dijo se llamaba Armando. Se acercó más, como si no quisiera que lo escucharan los demás. Cuando yo lo vi, iba en movimiento, dijo. Me rebasó a toda velocidad y cuando me le pegué para ver quién era, el conductor no tenía cara.
Me reí nervioso, esperando que estuviera bromeando, pero él no sonrió. No era que no pudiera verla, Héctor. Era como si la piel estuviera lisa, sin ojos, sin boca, y el copiloto era igual. Quise convencerme de que me estaba tomando el pelo, pero algo en su mirada me hizo creerle. No quise seguir hablando del tema, y nos despedimos. Tomé un café, y cuando me sentí más tranquilo, decidí seguir el viaje. La carretera estaba igual de vacía que antes, pero en el aire había una tensión extraña. Eran las 3 de la mañana cuando un destello me obligó a mirar por el espejo lateral. A lo lejos, en el carril contrario, las mismas luces intermitentes. Pensé que eran las de algún vehículo averiado, pero esta vez me di cuenta de que se movían, y no hacia adelante, sino hacia mí. Aunque la carretera estuviera separada por la doble línea, a medida que me acercaba, el tráiler oxidado apareció entre las sombras. Esta vez no estaba estacionado, venía rodando lentamente, como si supiera que yo lo estaba viendo. La parte más inquietante fue que no hacía ruido, ningún motor, ninguna vibración, nada, solo el parpadeo de esas luces y el chirrido suave de algo que no supe identificar. Pasó frente a mí y pude mirar de reojo su cabina. Ahí estaba el conductor inmóvil con el rostro completamente liso. En el asiento del copiloto había otra figura igual. Ambos parecían girar la cabeza hacia mí, a pesar de no tener ojos. Sentí un frío tan intenso que me entumeció las manos. No quise mirar más y aceleré. El tramo siguiente fue un borrón de luces y asfalto. Cuando llegué a la aduana en Nuevo Laredo, me sentí seguro. Entregué los papeles, crucé y me estacioné en el área de descanso. Antes de dormir un rato, revisé mi cabina para asegurarme de que todo estuviera cerrado. Y ahí, en el asiento del copiloto, estaba la libreta negra que había dejado atrás en la carretera. Se me cayó de las manos. No podía ser. Yo la había dejado en aquel tráiler. La abrí de nuevo y entre las páginas húmedas encontré una nueva anotación con la fecha de ese mismo día y mi nombre escrito con tinta roja. No regresé por esa carretera durante meses, pero cada tanto cuando viajo de noche y el camino está vacío, me parece ver un destello lejano, unas luces que parpadean despacio esperando que me acerque, y si soy sincero, no sé cuánto tiempo más podré evitarlo. Continuamos. Me llamo Víctor, y llevo más de una década manejando tráiler en rutas largas por todo el país. He visto accidentes horribles, carreteras cerradas por derrumbes, gente caminando en la oscuridad donde no debería haber nadie. Pero lo que viví hace un par de años en la carretera 45 rumbo al norte no se parece a nada. Era cerca de la medianoche y estaba en un tramo solitario con muy pocas luces a lo lejos. Había hecho una pausa unas horas antes en una gasolinera y estaba decidido a llegar a mi destino sin detenerme más. La radio solo emitía estática, así que lo único que escuchaba era el motor y el viento golpeando el vidrio. A lo lejos, en un punto donde la carretera parecía perderse, vi una figura parada al borde del camino. Pensé que sería un migrante o alguien que necesitaba ayuda. Cuando me fui acercando, vi que era una mujer vestida completamente de blanco, con el cabello cubriéndole la cara. Tenía las manos juntas como si estuviera rezando. Pasé junto a ella despacio, mirándola por el retrovisor. Lo raro es que cuando la dejé atrás, también estaba unos metros más adelante, otra vez parada en el mismo lado de la carretera, en la misma postura. No tuve tiempo de reaccionar. Pasé frente a ella otra vez y sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que bajar la velocidad. Me repetí que estaba cansado y que tal vez mi vista me estaba jugando una mala pasada, pero el tercer encuentro no dejó lugar a dudas. Esta vez, cuando la rebasé, giró la cabeza hacia mí. No vi ojos, solo un hueco oscuro en su rostro. Seguí conduciendo con el corazón a 1000, y aunque aceleré, no pasó mucho antes de que sintiera un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Frené en seco. Bajé con la lámpara en mano, y no había nada, ni marcas, ni señales de impacto. El camino estaba desierto, pero en la oscuridad, a unos 30 metros, vi esa misma silueta inmóvil. Me subí de inmediato y arranqué. El resto del trayecto fue un infierno. Cada pocos kilómetros ella volvía a aparecer.
siempre a un lado de la carretera, siempre mirándome, no importa si miraba de frente o por los espejos, siempre estaba ahí. No recuerdo haber rezado antes mientras manejaba, pero esa noche lo hice. Me aferraba al volante, evitando mirar demasiado por los espejos, aunque sabía que en cuanto lo hiciera ahí estaría. En un punto ya no apareció a un lado del camino, sino frente a mí en medio de la carretera. No tuve opción más que frenar de golpe para no atropellarla. El tráiler derrapó y se ladeó peligrosamente. Cuando me detuve, bajé las luces y miré al frente. La carretera estaba vacía. Me quedé inmóvil unos segundos. El silencio era tan denso que parecía un ruido en sí mismo. Entonces escuché pasos lentos sobre la grava al costado del camión. Apunté la lámpara y no vi a nadie, pero el sonido seguía acercándose. El aire se volvió frío de repente y sentí un olor a tierra húmeda y óxido. Me encerré de nuevo en la cabina, pero al dar contacto para arrancar, escuché un golpe fuerte en la puerta del copiloto, como si alguien hubiera golpeado con la palma abierta. Giré la cabeza y la vi pegada al vidrio sin ojos, con una boca enorme abierta en silencio. Me eché hacia atrás de golpe. El corazón se me iba a salir, y el motor tardó unos segundos eternos en encender. Conduje como si me estuvieran persiguiendo. No recuerdo cuántos kilómetros fueron hasta que llegué al retén militar. Cuando vi las luces y a los soldados, casi me pongo a llorar. Uno de ellos se me acercó, y antes de que yo dijera algo me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. El soldado me miró con una seriedad rara y me dijo: «Usted no es el primero que pasa con esa cara. Mejor no se detenga en este tramo, ni aunque vea a alguien pidiendo ayuda». No le pregunté más. A partir de ahí, terminé mi viaje sin volver a verla. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche, reviso 3 veces que los espejos estén bien alineados, porque siento que si miro demasiado tiempo, podría verla de nuevo. Continuamos. Hola, aquí les traigo mi historia aterradora. Creí que ya había visto de todo en las carreteras, pero lo que me pasó en la libre de Saltillo a Monterrey todavía me persigue. Esa noche transportaba maquinaria, el viaje era largo, y no podía darme el lujo de parar mucho tiempo. Llevaba varias horas rodando, cuando el cielo empezó a cubrirse con nubes negras. La tormenta se desató de golpe, truenos, lluvia intensa, y el viento golpeando como si quisiera sacarme de la carretera. Decidí reducir la velocidad y buscar un punto seguro para detenerme, pero en ese tramo no hay casi nada. Después de unos minutos, vi una especie de paradero improvisado, con un techo de lámina y un par de luces amarillas parpadeando. Aparqué el tráiler, apagué el motor y me quedé escuchando la lluvia rebotar contra la carrocería. Afuera la luz era débil y entre los relámpagos vi algo raro. Un tráiler viejo oxidado, estacionado a unos metros. No tenía placas ni logos de empresa, ni nada que indicara a quién pertenecía. Pensé que quizá el chofer estaba durmiendo, pero entonces vi que la puerta de la cabina se movía, como si alguien la empujara, y una figura bajó lentamente. No corría por la lluvia, no parecía tener prisa, solo caminaba hacia mi tráiler sin apartar la mirada. Encendí el motor por instinto, pero me quedé paralizado cuando lo vi bien. Era un hombre empapado, con ropa desgarrada y la piel pálida como papel. Tenía los ojos completamente negros. Se acercó hasta quedar a 1 metro de la puerta y levantó una mano para golpear el vidrio. No sonó como un golpe normal. Fue un sonido hueco, profundo, como si viniera de adentro de la cabina. Tragué saliva y metí primera, pero justo cuando estaba por moverme, él se inclinó hacia la ventana y dijo con una voz grave y ahogada: «Me dejaste tirado». Hace 3 años sentí un escalofrío que me recorrió entero. No lo conocía, estaba seguro, pero esa frase me paralizó. Cuando por fin reaccioné y aceleré, el hombre ya no estaba ahí. El parabrisas se cubría de agua, los limpiaparabrisas iban al máximo, y sin embargo, cada vez que caía un relámpago, me parecía verlo de nuevo parado en medio del camino, mirándome. Seguí conduciendo sin atreverme a mirar por los espejos. La lluvia me dificultaba ver el camino, pero sentía que de alguna forma, él seguía ahí, pegado a la parte trasera de mi tráiler o caminando a mi lado. Cada trueno hacía que mi corazón se acelerara más.
En un tramo recto, la tormenta aflojó un poco y encendí la luz interna para buscar mi botella de agua. Fue entonces cuando vi algo que me hizo soltarla al suelo. Sobre el asiento del copiloto había un charco de agua, como si alguien empapado se hubiera sentado ahí, y una huella de mano marcada en la tela negra como quemada. El miedo me hizo apretar el acelerador. Pasé varios kilómetros sin ver un solo vehículo, hasta que a lo lejos vi luces rojas de freno. Al acercarme reconocí un tráiler detenido al costado, el mismo viejo y oxidado que había visto en el paradero. No podía ser. Lo había dejado atrás muchos kilómetros antes. Quise pasar de largo, pero cuando estuve a su lado vi que la cabina estaba vacía. La puerta del copiloto estaba abierta y se movía con el viento. Algo en mi interior me gritaba que no mirara, pero lo hice, y lo vi. Estaba ahí parado al otro lado de la carretera, mirándome fijamente. No sé cómo no perdía el control. Avancé todo lo que pude hasta llegar a un puesto de revisión. Bajé del tráiler para que lo revisaran, y uno de los guardias me miró raro. «Oiga, ¿usted viene acompañado?», me preguntó. «No, ¿por qué?». El guardia me hizo una seña para que viera por el otro lado del tráiler. En la puerta de la cabina del copiloto había una marca de mano idéntica a la que vi dentro, pero mucho más grande, y parecía hecha con lodo mezclado con sangre seca. Uno de los guardias, que era mayor, me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «A varios choferes les ha pasado. Dicen que es el fantasma de un camionero que murió en esa libre. Un tráiler lo dejó varado en plena noche y lo atropellaron. Nadie lo auxilió. Desde entonces, busca al que lo abandonó». Le dije que yo no tenía nada que ver, pero él solo negó con la cabeza. A él no le importa si fuiste tú o no, solo quiere que lo lleves. No me quedé a discutir. Terminar el viaje fue una tortura. Cada vez que paraba en un semáforo o un retén, me parecía escuchar golpes suaves en la puerta del copiloto. Cuando entregué la carga y regresé a casa, encontré que en la parte interior del vidrio, justo donde él había apoyado la mano, quedaba la marca como si estuviera grabada. La limpié 1000 veces, pero siempre vuelve a aparecer cuando llueve de noche. Por eso, cada vez que paso por la libre de Saltillo a Monterrey y empieza a llover, acelero y no paro por nada del mundo. Hay cosas que un camionero puede ignorar, pero no cuando te miran directo a los ojos desde el otro lado. Continuamos. Me llamo Ernesto, y aunque llevo más de 15 años en carretera, todavía hay noches que me pesan en el pecho, no por el cansancio ni por los kilómetros recorridos, sino por lo que he visto en medio del asfalto. Aquella vez estaba haciendo la ruta de Ciudad Juárez hasta Guadalajara. Era un viaje largo y con horarios apretados, así que avancé lo más que pude durante el día, pero en Durango me agarró la noche en una zona de sierra, una carretera angosta con curvas cerradas y neblina espesa. No había cobertura en el teléfono y el único sonido que me acompañaba era el motor del tráiler. A las orillas, apenas se veían los contornos de árboles altos y viejos. En una curva cerrada, las luces de mi tráiler iluminaron lo que parecía una figura parada en medio del camino. Frené de golpe. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco sucio y estaba descalza. Tenía la cabeza agachada, el cabello largo cubriéndole la cara. Bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de decir una palabra levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. El aire dentro de la cabina se volvió helado. Metí primera para avanzar, pero antes de que pudiera moverme, escuché un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien hubiera puesto la mano con fuerza. La miré de reojo. Ya no estaba frente al tráiler. Ahora estaba ahí, pegada al vidrio, mirándome con esa cara pálida y ojos vacíos. Pisé el acelerador con todo. No sé cómo logré tomar esas curvas tan rápido sin volcarme. No miré por los espejos, pero la sentía cerca. En un momento, la radio se encendió sola, y empezó a sonar una estática fuerte, como un grito ahogado. Después de varios kilómetros, llegué a un tramo recto, y decidí detenerme para recuperar el aliento. Apagué el motor, y la luz interna, tratando de escuchar si había algo afuera. Todo parecía en silencio hasta que noté un olor penetrante como carne podrida. Volteé al asiento del copiloto, y ahí estaba, una mancha oscura en la tela como humedad, y justo encima una hebra de cabello largo y negro.
No dormí esa noche. Manejé sin parar hasta llegar a un poblado donde me encontré con otro camionero que conocía de vista. Le conté lo que había pasado, y él me dijo algo que me dejó helado. A varios nos ha salido en esa curva. Dicen que es una muchacha que fue secuestrada y asesinada ahí mismo. Nadie sabe quién la mató, pero aparece buscando que la lleven, y los que se detienen, a veces no vuelven a llegar a destino. Me quedé callado viendo el asfalto. Afuera ya empezaba a aclarar, pero yo no podía dejar de pensar en esos ojos negros, y en cómo llegó hasta la puerta de mi tráiler en un segundo. Seguí mi ruta después de hablar con ese compañero, pero ya no era el mismo. Cada curva, cada sombra en la carretera, me hacía apretar el volante con fuerza, y aunque intentaba convencerme de que había sido el cansancio, algo dentro de mí sabía que lo que vino fue una alucinación. 2 noches después, al regresar por el mismo camino, me prometí no pasar de noche por ese tramo, pero los retrasos en la carga me dejaron justo en la misma zona, otra vez con la neblina cubriendo todo y el reloj marcando las 3 de la mañana. Al acercarme a la curva, sentí el estómago encogerse. Iba lento, con las luces largas, escaneando la carretera como si esperara verla otra vez. Y sí, ahí estaba, igual que la primera vez, parada en medio del asfalto, con la cabeza agachada, el vestido empapado por la humedad de la madrugada. No frené, seguí avanzando, y mientras me acercaba, la figura se desvaneció en la neblina. Respiré aliviado hasta que sentí un peso en el asiento del copiloto. No quise mirar, pero el olor a podredumbre llenó la cabina en segundos. Escuché un susurro bajo, como si viniera de detrás de mi oído. «No me dejes aquí». La piel se me erizó, giré apenas la cabeza, y pude ver por el rabillo del ojo una mano blanca y delgada, descansando sobre el asiento con las uñas largas y quebradas. Pisé el acelerador, pero la voz siguió. «No me dejes». El volante comenzó a vibrar como si algo estuviera jalando el tráiler hacia un lado. La carretera no tenía acotamiento, y sentí que en cualquier momento nos iríamos al barranco. Con un grito giré el volante y logré estabilizar el camión, y entonces, silencio. El olor desapareció. Al llegar a un retén más adelante, me detuvo un oficial para revisar la carga. Me preguntó si venía solo, y cuando le dije que sí, se quedó mirándome fijamente y señaló el asiento del copiloto. «¿Seguro?», preguntó con la linterna apuntando hacia adentro. Me incliné para ver, y el asiento estaba empapado, como si alguien hubiera estado sentado ahí con la ropa mojada. El oficial se apartó rápido, sin decir una palabra más, y me hizo seguir. No volví a pasar por esa carretera de noche, ni siquiera en compañía. Entre camioneros, algunos juran que si la recoges no vuelves a aparecer, y que si la ignoras, ella buscará la forma de subir contigo. Yo tuve suerte, al menos eso quiero creer. Pero todavía a veces cuando manejo de noche siento que el asiento del copiloto se hunde un poco, como si alguien invisible estuviera ahí esperando que le dé un aventón. Continuamos. Soy Carlos. Llevo años conduciendo por las carreteras de México, siempre buscando llegar a tiempo y evitar problemas. Pero una noche, en la ruta entre Zacatecas y Aguascalientes, algo pasó que todavía me da escalofríos. Era tarde, y la autopista estaba vacía. La radio sonaba bajito, música ranchera para mantenerme despierto. Todo parecía normal hasta que llegué a un tramo rodeado de árboles viejos y espesos. De repente, las luces de mi tráiler comenzaron a parpadear sin razón. Intenté apagarlas y prenderlas, pero seguían fallando. Mientras intentaba entender qué pasaba, vi a lo lejos, entre los árboles, una figura oscura, parada a un lado de la carretera. Parecía un hombre vestido con ropa vieja y sucia, pero sin rostro visible. El corazón me dio un vuelco. Bajé un poco la velocidad, y me preparé para cualquier cosa. De pronto, la figura desapareció, pero entonces el motor empezó a hacer ruidos extraños, como si algo estuviera tratando de apagarlo. La temperatura dentro de la cabina bajó rápidamente y sentí un aliento frío en el cuello, aunque nadie estaba ahí. Intenté hablar en voz alta para calmarme, pero mi voz se perdió en el viento. La radio se apagó, y una estática intensa empezó a llenar la cabina. No pude encenderla de nuevo. Seguí conduciendo con el miedo clavado en el pecho.
A cada curva sentía que la sombra me seguía, y por momentos creía ver reflejos en los espejos, aunque al voltear, no había nadie. En un momento, sentí un golpe fuerte en la puerta del copiloto. Abrí de golpe esperando ver a alguien, pero solo había viento y hojas secas arrastradas por el aire. Cerré rápido y seguí mi camino. Pasé ese tramo tan rápido como pude, sin detenerme ni una vez. Pasaron los minutos, y mi mente intentaba racionalizar lo que había pasado, pero el temor no me abandonaba. La carretera seguía vacía y silenciosa, solo interrumpida por el ruido constante de las ruedas sobre el asfalto. Traté de encender la radio varias veces, pero nada funcionaba. Solo esa estática inquietante que parecía crecer y hacerse más intensa con cada kilómetro. En un momento sentí un frío profundo en la cabina, como si el invierno se hubiera metido dentro de mi tráiler. La temperatura descendió tanto que mi aliento se hizo visible en el aire, y sin querer volteé hacia el asiento del copiloto. Allí el asiento estaba cubierto de una sombra oscura, pero cuando miré mejor, no había nada tangible. Intenté no pensar demasiado, pero fue imposible cuando escuché un susurro muy bajo, como si alguien estuviera murmurando mi nombre desde la oscuridad. Mi piel se erizó, y el corazón me latía con fuerza. No había nadie a la vista, solo el vacío y la negrura que me rodeaba. En ese instante, el motor empezó a fallar otra vez, haciendo ruidos que parecían voces entremezcladas con el crujir del vehículo. Me sentí atrapado, como si algo invisible estuviera intentando detenerme, evitar que siguiera mi camino. El miedo me paralizó unos segundos, pero recordé que debía mantener la calma para no perder el control. Respiré profundo, encendí todas las luces del tablero y aceleré. Las sombras parecieron retroceder, pero aún sentía una presencia muy cerca. Cuando al fin pude salir del tramo boscoso y la radio volvió a funcionar, me sentí aliviado, pero sabía que no había sido un accidente ni un fallo técnico cualquiera. Había algo más, algo que no pertenece a este mundo. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, tengo la certeza de que ese hombre sin rostro sigue ahí, esperando que alguien lo vea, o tal vez que alguien se detenga para escucharlo. No sé qué quiere ni por qué me eligió a mí, pero esa presencia me persigue en cada viaje nocturno. No he contado esto muchas veces, es algo que guardo para mí, porque sé que a pocos les gustaría escuchar algo así, ni siquiera a otros camioneros. Pero ahora que lo sabes, ten cuidado si alguna vez te toca manejar por esa ruta después del anochecer. No siempre las sombras son solo sombras. A veces en la oscuridad hay algo que no quiere ser ignorado. Soy Emiliano Torres, manejo tráiler por todo el norte de México. Una noche iba de Monterrey a Saltillo, trayendo un cargamento de productos refrigerados. La carretera estaba desierta, casi sin tráfico, y la luna iluminaba los tramos más abiertos. Mientras la brisa fría recorría la cabina, todo iba tranquilo, hasta que vi a una mujer caminando sola en el arcén con ropa oscura y un paraguas negro que no llovía. Al principio dudé, pero algo en su postura me hizo detenerme. No parecía perdida, pero tampoco parecía querer acercarse a algún lugar específico. Bajé la velocidad y la invité a subir al tráiler para llevarla al próximo pueblo, pensando que quizá necesitaba ayuda. Subió sin decir palabra, solo asintiendo con la cabeza, y se sentó en la cabina detrás de mí, sin tocar nada, con la mirada fija en el parabrisas. Al arrancar sentí algo extraño. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, como si su presencia comprimiera el espacio. Intenté hablarle, pero no respondió. Cada kilómetro se hacía más silencioso, y su respiración era apenas audible, pausada, irregular. Miraba hacia afuera sin parpadear, y eso me ponía nervioso. La carretera estaba vacía, y aunque podía sentir su presencia, no podía identificar sus emociones ni intenciones. Unos minutos después, empecé a notar sombras que parecían moverse detrás de ella, reflejadas en la luz tenue de la cabina. Cada vez que volteaba, nada había allí. Intenté convencerme de que era el reflejo de la luna, del parabrisas o de la carga, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. La mujer permanecía inmóvil en silencio absoluto,
y parecía casi fusionarse con la oscuridad que entraba por las ventanillas. A medida que avanzaba, la carretera se hacía más solitaria, con curvas largas y descensos pronunciados. En un momento escuché un susurro detrás de mi hombro, tan leve que no supe si había hablado la mujer o si era otra cosa. Volteé y ella estaba allí, quieta, con los ojos cerrados, sin abrir la boca. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté acelerar pensando en llegar al pueblo lo antes posible, pero la sensación de que no estaba solo en la carretera creció. La mujer parecía más una sombra que un pasajero, y las luces del tráiler apenas iluminaban la neblina que aparecía entre los árboles. Cada curva que tomaba, se sentía como si la carretera misma conspirara para mantenernos en ese tramo interminable, con la sensación de que algo acechaba, invisible, esperando que cometiera un error. La carretera se volvió cada vez más solitaria, y la bruma comenzó a subir desde los bordes de los árboles. Sentí un escalofrío profundo, no solo por la temperatura, sino por la sensación de que algo estaba observándonos, algo que no pertenecía al mundo visible. La mujer permanecía en silencio absoluto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventanilla, y no podía quitarme la sensación de que sus ojos me miraban incluso cuando estaban cerrados. Al llegar a un tramo donde el asfalto se estrechaba sobre un pequeño puente, la vi moverse levemente hacia adelante, como si quisiera estar más cerca de mí. Giré la cabeza, y aunque no abrió los ojos ni habló, sentí que sus labios se movían formando palabras que no alcanzaba a escuchar. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina me mantenía tenso, mientras cada curva se sentía interminable, con sombras que parecían deslizarse junto a la carretera. De pronto, en un instante que duró apenas segundos, la mujer desapareció de mi vista. Giré la cabeza hacia atrás, y la cabina estaba vacía. Su asiento estaba frío, y nadie parecía haber subido. El tráiler avanzaba solo, como si una fuerza invisible lo condujera, y la sensación de que algo más había tomado su lugar me dejó sin aliento. Miré por los espejos y no vi nada, solo la carretera vacía iluminada por los faros. Aceleré, tratando de llegar al primer poblado, y al fin, al asomarme a las luces a lo lejos, sentí que el aire se despejaba un poco. Sin embargo, al mirar el retrovisor, juraría que vi una silueta femenina de pie en el borde de la carretera, inmóvil, mirándome fijamente mientras el tráiler se alejaba. Parpadeé, y la figura desapareció en la oscuridad. No estaba seguro si era real o solo una visión provocada por el cansancio, pero la sensación de que había algo sobrenatural persiguiéndome no se fue. Cuando llegué al pueblo y me detuve frente a una gasolinera abierta, bajé del tráiler y respiré hondo. La cabina estaba vacía, el silencio absoluto volvió y todo parecía normal. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, veo su silueta en la carretera, escucho el susurro que nunca entendí y siento que esa noche no fui solo testigo, sino partícipe de algo que no puedo explicar. Desde entonces, nunca recojo pasajeros solitarios de noche y evito las carreteras vacías y sinas, porque aprendí que algunas presencias pueden subirse a tu tráiler sin que lo notes y desaparecer sin dejar rastro. Me llamo Rodrigo Castillo y llevo más de 10 años manejando tráiler por todo el sur de México. He visto tormentas, accidentes y noches que parecían no tener fin, pero lo que me pasó en la carretera entre Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez es algo que todavía no puedo explicar y que cambió la manera en que miro la noche. Salí después de la medianoche con un cargamento de alimentos congelados, el tráiler lleno y la radio sonando música tranquila para mantenerme despierto. La carretera estaba vacía, solo el rugido del motor y el viento golpeando la cabina rompían el silencio. Todo parecía normal hasta que llegué a un tramo rodeado de colinas y niebla baja. La visibilidad era casi nula, y las luces del tráiler apenas iluminaban unos metros delante. Fue entonces cuando vi algo extraño a un lado de la carretera. Una motocicleta apagada, con un hombre sentado inmóvil, con casco y ropa oscura. Al principio pensé que alguien había tenido un accidente, y frené un poco, pero algo en su postura me hizo dudar. No se movía, no respiraba, y no había reflejos en el casco. Un escalofrío me recorrió la espalda, y sentí que debía pasar rápido. Cuando intenté acelerar,
El tráiler empezó a fallar. Las luces parpadearon y la radio se llenó de estática. Miré por los espejos, y juraría que la figura estaba más cerca, a pesar de que yo no había reducido la velocidad. Giré ligeramente el volante para pasar lo más lejos posible de la motocicleta, y entonces lo vi. El hombre levantó un brazo, señalándome, pero no podía ver su rostro bajo el casco. La niebla se espesaba a cada kilómetro, y sentí como si algo invisible me presionara desde atrás. Mi respiración se aceleró, y la adrenalina me mantuvo en tensión mientras trataba de ignorar esa sensación de estar siendo seguido. A cada curva, el silencio se volvía más pesado. No escuchaba grillos, ni viento, ni el rugido de otros motores. Solo un murmullo muy leve que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Volteé varias veces, y no había nada, pero sentía que algo me observaba desde la niebla. Un par de veces juré ver luces pequeñas, moviéndose entre los árboles, como ojos que parpadeaban y desaparecían al instante. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente no dejaba de imaginar figuras que emergían de la oscuridad. Entonces, al pasar por un puente estrecho, sentí un golpe seco en la parte trasera del tráiler, seguido de un crujido metálico. Frené ligeramente, pensando que la carga se había movido, pero al mirar por los espejos, no había nada. Un frío intenso entró por la cabina, y sentí como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Invisible, pero presente. La radio explotó en estática durante unos segundos, cubriendo mi respiración y el golpeteo de mi corazón. Intenté encender las luces auxiliares, pero parecían apagarse por voluntad propia. El tramo de la carretera se volvió interminable. Cada curva, cada descenso, parecía prolongarse más de lo normal, y la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Sentí que la presencia detrás de mí se movía al ritmo del tráiler, invisible, intangible, pero demasiado real. Intenté gritar, pero mi voz parecía tragada por la niebla. Aceleré todo lo que pude, sintiendo que cualquier segundo podía ser el último, mientras juraba escuchar un murmullo constante diciendo algo que no podía entender, como si la carretera misma me advirtiera que no debía seguir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la niebla comenzó a disiparse, y las luces de una pequeña gasolinera aparecieron a lo lejos. La presencia desapareció de golpe. Miré los espejos, y la carretera estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Bajé la velocidad, temblando, y llegué a la estación, respirando hondo, tratando de racionalizar lo sucedido. Nadie estaba allí, solo el silencio y las luces de la gasolinera iluminando el asfalto mojado por la humedad de la noche. Desde aquel viaje, cada vez que paso por carreteras solitarias en la noche, reviso constantemente los espejos y acelero más de lo normal. Sé que algo me sigue en esos tramos donde la visibilidad es poca, y que a veces las sombras no son solo sombras. Ese hombre de la motocicleta, o lo que fuera, sigue ahí, esperando que alguien se detenga, esperando que alguien no tenga suficiente prisa. Desde entonces, nunca más he pasado solo por carreteras en la noche sin compañía, y evito los tramos donde la niebla se forma temprano. Aprendí que algunas presencias no son para ser vistas, solo para ser temidas y respetadas, y que la carretera puede guardar secretos que nadie debería enfrentar solo. Soy Aarón Vázquez, un trailero con mucha experiencia en la carretera. Voy a contar una historia aterradora que me ocurrió. Todavía recuerdo la ruta que va de Guadalajara a Colima, como si fuera ayer. Esa noche llevaba un cargamento de materiales de construcción, y todo parecía normal hasta que entré en un tramo de montaña que atraviesa un bosque cerrado. La carretera era estrecha, sin iluminación, y apenas podía ver los árboles que se recortaban en la penumbra. A medida que avanzaba, sentí algo extraño, un silencio absoluto, no solo en la carretera, sino en todo alrededor. Ni viento, ni animales, ni ningún sonido, solo mi motor y mis pensamientos. Al principio pensé que era normal, que la zona era tranquila, pero conforme pasaban los minutos, el silencio se volvió opresivo, casi físico, y me hacía girar la cabeza hacia los lados, esperando escuchar algo que rompiera esa calma inquietante. Al llegar a una curva pronunciada, vi algo que me heló la sangre, una figura de pie junto al asfalto, completamente inmóvil,
con una capucha que le cubría la cara. No parecía humana del todo. Su postura era extraña, rígida, y no podía distinguir rasgos. Intenté pasar despacio, pero la figura se mantuvo firme, sin moverse, como si mi presencia no le importara. Mi instinto fue frenar, pero algo dentro de mí me impulsó a mantener la velocidad. Fue entonces que sentí que los árboles detrás de la figura parecían inclinarse, como si el bosque mismo la estuviera protegiendo o empujando hacia mí. Cada sombra, cada rama parecía moverse con intención, como si algo vivo estuviera en los bordes del camino. Aceleré un poco, intentando dejar atrás la silueta, y justo al pasarla la figura desapareció. Miré los espejos, y no había señales de nada extraño detrás. Pero mi corazón seguía latiendo a 1000 y la sensación de ser observado no desapareció. A partir de ese momento, cada sombra en la carretera me parecía una amenaza, y no importaba cuánto intentara concentrarme en el camino, sentía que algo invisible me seguía, como si quisiera asegurarse de que no saliera de ese tramo intacto. Poco después, el clima cambió. La niebla comenzó a cubrir la carretera, espesándose hasta reducir la visibilidad a apenas unos metros. Las luces del tráiler se reflejaban en la niebla, creando formas que no podía identificar, y cada curva parecía más larga, más cerrada, como si el camino mismo se transformara en un laberinto diseñado para atraparme. Sentí que no podía escapar de esa sensación de acecho, y aunque nunca volví a ver la figura, su presencia estaba en cada sombra, en cada árbol y en cada tramo de niebla. Esa noche aprendí que algunas carreteras tienen secretos que no deberían ser desafiados por nadie, y que el miedo no siempre viene de lo que se ve, sino de lo que sabes que puede estar ahí invisible. La niebla se volvió más densa, y parecía entrar por cada rendija de la cabina, húmeda y fría. Sentía que la carretera se estrechaba más de lo normal, aunque sabía que físicamente no era posible. Cada curva era una trampa mental. Cualquier sombra o reflejo me hacía girar la cabeza y contener la respiración. La sensación de ser seguido no desaparecía, aunque no veía nada detrás del tráiler. Al pasar un pequeño puente de madera sobre un río oscuro, algo me llamó la atención. El reflejo en el agua mostraba más de lo que había en la realidad. Juraría que vi una figura inclinada sobre mí, observándome desde el borde de la carretera. Me obligué a mirar hacia adelante, pero la visión quedó grabada en mi mente. Cada kilómetro siguiente se volvió una prueba de concentración, mientras la niebla jugaba con la luz de mis faros y creaba formas que mi cerebro no podía ignorar. Intenté acelerar pensando que dejar atrás el tramo sería suficiente, pero pronto descubrí que el miedo no se había ido. Los árboles a los lados parecían susurrar, moviéndose de forma casi imperceptible, como si respiraran. Cada curva pronunciada me hacía sentir que el bosque se cerraba detrás de mí, dispuesto a no dejarme salir. El silencio absoluto que antes me había inquietado ahora era un ruido constante en mis oídos, una presión que no podía describir, y cada instante parecía alargarse haciendo que la noche durara horas. Llegué finalmente a un tramo abierto donde la carretera se unía a un camino más grande. Allí la niebla empezó a despejarse, y los árboles se alejaron dejándome ver el horizonte. La figura que había visto desapareció, y el aire volvió a sentirse normal. Aunque mi cuerpo seguía temblando, no había señales de lo que me había acechado, pero sabía que no era una ilusión. Algo estaba en ese bosque, algo que no podía ver, pero cuya presencia sentía en cada fibra de mi ser. Cuando llegué a la primera gasolinera abierta, bajé del tráiler y respiré profundo, tratando de recuperar la calma. Miré hacia la carretera que acababa de recorrer, y un escalofrío me recorrió al pensar que lo que había visto probablemente se quedaría allí, esperando al próximo que osara pasar de noche. Esa experiencia cambió la forma en que manejo rutas solitarias. Ahora respeto cada curva, cada sombra y cada tramo rodeado de árboles, porque aprendí que el miedo verdadero no necesita explicaciones visibles y que algunas presencias solo se manifiestan cuando nadie las espera. Desde entonces, cada vez que atravieso carreteras montañosas de Jalisco o Colima, voy con los sentidos en alerta. No hablo de esto con otros traileros, porque sé que muchos pensarían que estoy exagerando, pero quienes han pasado horas en la soledad de la carretera entenderán lo que significa sentir que algo te observa invisible, esperando el momento adecuado.
Buenas noches. Me llamo Guillermo. Y a pesar de que he recorrido casi todo México, hay una noche que todavía me cuesta contar, porque cada vez que la recuerdo, siento la misma presión en el pecho que aquella vez. Todo pasó en Sonora, una carretera que parece no tener fin, con desierto a los lados y el silencio interrumpido solo por el rugido del motor. Aquel día llevaba un cargamento de maquinaria agrícola, pesado y lento de mover. Había salido de Hermosillo en la tarde y calculaba llegar de madrugada a mi destino. El calor me tenía cansado, pero lo peor era la soledad de esa ruta. No había casi autos, y cuando alguno pasaba, era solo un destello de luces que desaparecía en segundos. A las 11 de la noche paré en una gasolinera pequeña para cargar combustible y tomar un café. El despachador, un hombre mayor, me miró raro cuando le dije que seguiría de largo hacia Navojoa. Me preguntó si no prefería esperar hasta el amanecer. Yo me reí y le dije que estaba acostumbrado a manejar de noche, que no era nada nuevo. Él solo negó con la cabeza y me respondió: «Usted sabrá, pero en esa carretera hay cosas que es mejor no ver». No le di importancia y me subí de nuevo al tráiler. Las primeras horas fueron tranquilas, puro camino recto y desierto abierto. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba la carretera como un foco enorme. Sin embargo, después de la 1 de la mañana, algo empezó a incomodarme. Miraba por los espejos y juraría que había unas luces siguiéndome a lo lejos, pero nunca terminaban de acercarse. Pensé que era algún carro que mantenía la misma velocidad, pero cuando bajaba un poco la marcha, las luces también parecían detenerse. En un punto, ya cansado de esa sensación, orillé el tráiler para que el supuesto carro me pasara. Apagué las luces y esperé. El desierto estaba completamente en silencio, solo el motor vibrando bajo mis pies. Pasaron 5, 10 minutos y nada, ni un vehículo, ni una sombra. Cuando encendí de nuevo las luces, noté algo que me heló la sangre, unas huellas frescas de botas marcadas en la arena justo a un lado de mi puerta. Me quedé quieto, observando, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero las huellas estaban claras, como si alguien hubiera estado parado, observándome mientras yo esperaba dentro. Arranqué rápido con un nudo en la garganta, y me prometí no volver a detenerme hasta llegar al destino. Conforme avanzaba, el sueño empezó a pesarme más de la cuenta, así que abrí la ventana para que el aire frío me mantuviera despierto. Fue entonces cuando lo escuché, un golpeteo seco en la parte trasera del tráiler, como si alguien hubiera dado un manotazo fuerte contra la carga. Miré por los espejos, pero no vi nada. El camino estaba vacío, solo la línea blanca interminable frente a mí. Apreté el volante con fuerza, sintiendo cómo el sudor me corría por la frente a pesar del aire frío. Me repetía que era el metal de la maquinaria moviéndose, que el ruido tenía explicación, pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Al pasar por un tramo sin luna, con las luces apenas iluminando unos metros, distinguí una figura a un costado del camino, una silueta quieta, completamente negra, mirando hacia mí. No sé cómo describirlo, pero no parecía una persona normal. No supe si era real o producto del cansancio, porque en cuanto parpadeé ya no estaba. Esa fue la primera vez que realmente pensé en detener el tráiler y darme la vuelta, pero no lo hice. Y créeme, hasta hoy me arrepiento de no haberlo hecho. El sol ya no se veía y la autopista estaba casi vacía. Solo me alumbraban mis faros y los reflectores que parpadeaban como si quisieran avisarme de algo. Seguí manejando, pero sentía el cuerpo entumido, como si hubiera pasado horas quieto. Miré el reloj, y apenas habían pasado 20 minutos desde que vi aquel carro. Lo raro fue que cuando trataba de recordar bien su forma, era como si la memoria se me nublara. Solo me venían a la mente las placas oxidadas y el sonido del motor que parecía una tos vieja. Todo lo demás era borroso, incluso el color. En el siguiente retén detuve a estirar las piernas. Uno de los guardias se acercó y me pidió papeles. Le entregué todo normal, pero luego me dijo algo que me heló la sangre. Me preguntó si venía solo. Le respondí que sí, y él me miró raro, como desconfiando. Me dijo que había cámaras en la carretera y que registraban a todos los que pasaban, que hacía media hora habían visto un carro viejo siguiendo mi tráiler muy de cerca, uno que parecía estar casi pegado a mí.
Le pregunté si sabía qué tipo de carro era, y solo me contestó que lo raro era que no aparecía en los registros posteriores, como si se hubiera desvanecido. Eso me dejó con la cabeza hecha un nudo. Regresé al tráiler y seguí el camino con más tensión que nunca. Los espejos retrovisores eran mi obsesión. Cada parpadeo me parecía un reflejo sospechoso. En una curva larga lo vi de nuevo, esa silueta detrás de mí. No sé si era el mismo, o si era mi mente jugándome sucio, pero juraría que se mantenía a la misma distancia, sin importar si yo aceleraba o frenaba. Prendí las intermitentes y me orillé. Bajé del tráiler con la linterna en mano, pero la carretera estaba completamente vacía. La noche se fue haciendo eterna. El cansancio me estaba tumbando, pero el miedo me mantenía despierto. Cada kilómetro era una lucha contra mis propios pensamientos. Recordaba las historias que cuentan los viejos traileros en las gasolineras, que a veces uno recoge sombras en la carretera sin darse cuenta que hay autos que aparecen solo para seguirte hasta que te pierdes. Yo nunca creí en eso, pero en ese momento cualquier cosa era posible. Cuando al fin llegué a la entrada de Zacatecas, estacioné el tráiler en un terreno de carga. Me quedé un rato dentro con el motor apagado y las manos temblando en el volante. Fue entonces cuando escuché detrás de la caja un golpe seco, como si algo hubiera caído desde arriba. Me bajé de inmediato y revisé con la linterna. No había nada, ni un solo rasguño, pero el golpe había sonado tan fuerte que no podía hacer imaginación. Subí otra vez al tráiler y me aseguré con el seguro de la puerta. Ya no quise salir. Esa noche dormí muy poco. El sonido del motor de aquel carro seguía dando vueltas en mi cabeza, y aunque al día siguiente todo parecía normal, hay una parte de mí que siente que algo se subió conmigo en ese viaje y que todavía no se bajó. Soy Bruno Cárdenas y manejo tráiler desde hace años, recorriendo carreteras de todo México. La ruta de Oaxaca a Tehuantepec es conocida por sus curvas y precipicios, y la noche que ocurrió lo que voy a contar, todo parecía normal hasta que crucé un tramo solitario llamado La Serpiente. La carretera es estrecha y apenas iluminada por la luna, rodeada de matorrales y riscos que hacen que cada sombra sea sospechosa. Esa noche llevaba un cargamento de maquinaria agrícola. Todo iba tranquilo hasta que al pasar una curva, noté luces extrañas entre los árboles. Primero pensé que eran faros de otro vehículo, pero se movían de manera irregular, apagándose y encendiéndose como si flotaran entre la vegetación. Aceleré un poco, intentando dejar atrás lo que creía una ilusión óptica, pero las luces parecían seguirme a la misma velocidad, como si jugaran conmigo. Mientras avanzaba, empecé a notar figuras reflejadas en los espejos retrovisores, pero cada vez que volteaba no había nadie, solo la carretera vacía y los matorrales balanceándose con el viento. Lo más inquietante fue cuando escuché un golpeteo sutil sobre el techo de la cabina, pero al mirar no había ramas ni nada que pudiera haber causado el ruido. Cada sonido se mezclaba con las luces que seguían el tráiler, creando una sensación de que algo estaba flotando, observándome, probando mi nerviosismo. En un tramo más abierto, vi un par de ojos brillando entre la maleza justo al borde del camino. Me detuve un momento dudando si estaba soñando o si realmente había alguien allí. La figura se movió apenas, como si deslizara su cuerpo entre los arbustos, y desapareció antes de que pudiera reaccionar. Sentí que mi respiración se aceleraba y que las manos se me pegaban al volante del susto. Decidí no mirar más hacia los lados y mantener la velocidad. Cada curva y cada sombra me hacían sentir que algo invisible se movía conmigo, como un juego macabro. La carretera estaba completamente vacía. No había tráfico ni casas cercanas, y aún así sentía que algo me acompañaba, algo que no podía ver, pero que podía percibir en cada instante, esperando un descuido. Cuando por fin llegué a un tramo donde podía ver un pequeño poblado a lo lejos, la sensación de acecho no desapareció del todo. Las luces entre los árboles parecían difuminarse en la distancia, y el golpeteo en el techo cesó, pero la impresión de que había algo flotando cerca invisiblemente quedó conmigo. Esa noche aprendí que no todos los miedos se manifiestan con ruido o contacto físico. A veces el terror verdadero se percibe en movimientos y luces que no deberían estar ahí, en la certeza de que no estás solo,
Aunque la carretera esté vacía, avancé hacia el poblado con la adrenalina todavía corriendo por mi cuerpo. Cada sombra que la luz de los faros tocaba parecía moverse un instante más rápido de lo que debería. La sensación de que algo invisible me seguía no desaparecía. Incluso cuando los árboles empezaron a despejarse, sentí que la carretera estaba impregnada de una presencia que no podía explicar. Al llegar a un tramo donde el camino se estrechaba sobre un pequeño puente de concreto, la luz de mis faros iluminó algo que me detuvo por completo. Una figura flotando a unos metros sobre la carretera, etérea, translúcida, con brazos alargados que parecían deslizarse en el aire. No era humana, pero tampoco completamente de este mundo. Parpadeé varias veces esperando que fuera un reflejo, pero estaba allí, justo frente a mí, bloqueando parcialmente el camino. El corazón me latía a 1000, y la adrenalina me obligó a acelerar. La figura desapareció en cuanto pasé por debajo del puente, como si se hubiera evaporado en la noche. Mi respiración se entrecortaba, y el sudor me empapaba la frente. Todo parecía normal, excepto por la certeza de que lo que acababa de ver no era un animal ni persona, sino algo que no pertenecía a este mundo. Continué manejando con cuidado, sin atreverme a mirar demasiado hacia los lados. El poblado estaba a la vista, y al llegar a las primeras casas con luces encendidas, sentí un alivio parcial. La carretera volvía a ser convencional con señales de tránsito y autos ocasionales, y aunque ya no había luces extrañas ni figuras flotantes, la sensación de ser observado permanecía como si algo hubiera decidido seguirme desde los límites de la carretera hasta el pueblo. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sobre el puente, sus brazos extendidos flotando en el aire, y esos ojos que parecían brillar sin necesidad de luz. Desde entonces, cuando tomo rutas solitarias en Oaxaca, especialmente en tramos de montaña y bosque, voy con los sentidos al máximo, atento a cualquier movimiento que no tenga explicación, porque aprendí que algunas presencias no necesitan tocarte para asustarte. Basta con que las percibas en la penumbra y sepas que están allí. Aunque muchos colegas me han pedido detalles, no hablo de esto a cualquiera. Sé que sonará increíble, pero quienes han pasado horas manejando de noche por carreteras solitarias, saben lo que significa sentir que algo te sigue sin estar ahí realmente, y que algunas rutas tienen secretos que no deberíamos desafiar. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, dale like, y dime si te gustó la recopilación de historias. Nos vemos pronto.